Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a la sexta y última sesión del Seminario de Budismo de este significativo año 2020. Y ante todo, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos encuentros en que juntos hemos profundizado distintos aspectos de la enseñanza budista. En esta oportunidad, el tópico que compartiremos es el budismo del camino medio, una lucha espiritual por despertar la capacidad del bien que existe en nosotros mismos. Para ello, invitamos a Fernanda y a Pablo. Que lo disfruten. Muy buenas tardes, queridos amigos. Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro del Seminario de Budismo de la Soka Gakkai de la Argentina. En primer lugar, queremos agradecerles muy sinceramente por compartir cada una de las sesiones y anhelamos profundamente que disfruten de esta nueva sesión. El tema que hoy desarrollaremos se titula El humanismo del camino medio, una lucha espiritual por despertar la capacidad del bien que existe en nosotros mismos. Seguramente la palabra humanismo nos suena muy familiar, ¿no? Desde la época del Renacimiento, el humanismo ha sido un concepto que se ha aplicado a diferentes corrientes de pensamientos hasta nuestros días. Tal como su nombre lo expresa, si hay algo que todas estas perspectivas tienen en común es que ponen de una u otra manera el foco en el ser humano. El día de hoy les proponemos que recorramos juntos la perspectiva humanística que plantea el budismo. Sin embargo, para abordar esta concepción del ser humano, es necesario que antes podamos enfocarnos también en otro importante principio budista, el camino medio. Al escuchar la expresión camino del medio, tal vez nos suene familiar. Podríamos pensar este implica un punto intermedio entre dos extremos, ya sea en los sentimientos, en las ideas que tenemos, en nuestra actitud hacia la vida o incluso respecto de nuestros hábitos o deseos. Sin embargo, cuando hablamos del principio de camino medio, nos referimos a la visión que tenía el Buda acerca de la vida, así como de las acciones y actitudes que permiten en nuestra vida cotidiana crear felicidad para uno mismo y para los demás. A través de los 2500 años de historia del budismo, este concepto ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Expresado de modo sencillo, podríamos decir que el concepto de camino medio es la forma de trascender y reconciliar la dualidad que caracteriza a la historia del pensamiento, que separa el cuerpo y la mente, y por lo cual solo brinda una visión parcial de la vida. En definitiva, una forma de pensar al sujeto separado de su medio ambiente. Si nos permiten, nos gustaría compartir con ustedes un episodio de la vida del propio Buda Shakyamuni, para explicar con mayor claridad de qué se trata el camino medio. Nacido como príncipe, Shakyamuni disfrutaba de todo tipo de placeres y comodidades materiales. Sin embargo, tal como vimos en los encuentros anteriores, comenzó a percibir que estos beneficios eran efímeros y salió en búsqueda de una felicidad más profunda y duradera. Fue así que inició un periodo de búsqueda durante varios años y entre todas las prácticas realizó la del ascetismo extremo, que implicaba privarse de alimentos y del sueño. Las escrituras de esa época relatan que las personas a su alrededor quedaban asombradas por la severidad con que Shakyamuni se sometía a tales prácticas, llegando incluso al borde del colapso físico, convencido de que podían permitirle lograr la iluminación. Pero tras varios años las abandonó habiendo comprobado con su propia vida que no eran el camino hacia este objetivo. Al mismo tiempo, también se dio cuenta de que la tendencia a pensar que la iluminación se encontraba fuera de la vida cotidiana, alejada del mundo real, tampoco conducía al desarrollo de una felicidad genuina. Al rechazar ambos extremos por igual, Shakyamuni expone implícitamente que la mente y el cuerpo son dos instancias inseparables, dando así el primer paso hacia la creación de una nueva corriente religiosa, completamente desconocida hasta entonces. Este principio del camino medio está plasmado en el Sutra del Loto, la enseñanza del Buda Shakyamuni que, tal como vimos en los encuentros anteriores, constituye la base de la filosofía y la práctica budista que llevamos adelante los miembros de la Soka Gakkai. El camino medio no es solamente una manera de ver la vida desde la perspectiva del Sutra del Loto, sino que más aún forma parte de la vida misma. Por ejemplo, en nuestra vida cotidiana podemos también percibir un primer aspecto físico material expresado en nuestra apariencia,
las acciones que llevamos adelante o lo que percibimos con nuestros sentidos. Tenemos sueño, hambre, todo tipo de deseos. También sentimos frío o calor. Si vamos un poco más allá, vemos que la cosa no queda ahí. Encontramos un segundo aspecto. En nuestro diario vivir reflexionamos, por ejemplo, sobre nuestra propia vida. Tenemos sueños, anhelos, sentimos angustia, miedos, o frente a ciertas situaciones podemos hacer emerger coraje y convicción, e incluso inspirar a otros. A veces sentimos que estamos contactados con el mundo que nos rodea, o a veces nos sentimos esclavos de él. Vemos entonces que hay funciones mentales o espirituales en la vida. Ahora bien, si nos preguntamos cuál es la naturaleza de nuestra vida, vemos que no se limita solo al aspecto material y tampoco está compuesta únicamente de aspectos espirituales. Este tercer aspecto, esta interrelación invisible e indivisible entre lo físico y lo espiritual, es lo que podemos definir como el camino medio. Partiendo de este principio podemos entender no solo cómo funciona nuestra propia vida interior, sino cómo es la interrelación entre el sujeto y el medio ambiente, entre el cuerpo y la mente. Nichiren Daishonin describió la vida como una realidad inescrutable que trasciende las palabras y los conceptos de la existencia o no existencia. No es existencia ni no existencia y sin embargo exhibe las cualidades de ambas. Tal como vimos, nuestra vida es en sí misma la máxima expresión de la armonía de las contradicciones. Llegados a este punto podríamos preguntarnos, ¿por qué es que cuesta tanto poder ver claramente cuál es el mejor camino para nuestra vida, aquel que armonice esa función física y espiritual? ¿Cómo tener una visión clara de esa relación entre estos tres aspectos de nuestra vida si constantemente estamos cambiando de un estado de ánimo al otro o incluso de una idea a la otra? Y esta misma pregunta podemos llevarla también al plano social. Si todos somos seres humanos y pertenecemos a la misma humanidad, ¿cómo es que nos cuesta tanto ponernos de acuerdo? Para adentrarnos un poco más en el tema, quisiéramos abordar otro principio del budismo, que es la enseñanza de la posesión mutua de los 10 estados. En términos concretos, este principio nos permite entender que de acuerdo al estado de vida que manifestemos, va a cambiar la forma en que nos relacionemos y percibamos esas funciones materiales y espirituales de nuestra vida. En otras palabras, explica que cada persona posee 10 estados que definen la manera en que vive las circunstancias que la rodean. Llegados hasta este punto, seguramente querrán saber cuáles son esos 10 estados. Los estados citados en orden ascendente en función del grado de libertad, compasión y felicidad que uno experimenta son los siguientes: infierno, hambre, animalidad, ira, humanidad, éxtasis, aprendizaje, comprensión intuitiva, bodhisattvas y budeidad. Sin embargo, en el Sutra del Loto, los 10 estados no son solamente una forma de entender por qué nuestro estado de vida condiciona la forma en que vemos las cosas, tal como si fuera una lente que nos muestra la realidad. En realidad, esta enseñanza sirve para explicar que a cada instante vital, todas las formas de vida, incluidos nosotros mismos, podemos manifestar ese estado de vida de la budeidad. Y no solo eso, sino también todas las personas que nos rodean también tienen de la misma manera ese potencial, ese estado de vida, de suprema nobleza y dignidad. El Sutra del Loto enseña que los estados de vida del total de los 10 estados, incluido el de la budeidad, están presentes en nuestra vida de forma inherente. La vida en cada momento manifiesta uno de los 10 estados y cada uno de estos mundos posee el potencial de la totalidad de los 10 dentro de él. Por lo tanto, es posible abrir en cualquier momento cualquiera de estos estados de vida, incluidos el de la budeidad, a través del contacto con un estímulo externo que así nos los permita. El estímulo que abre el estado de la budeidad es la enseñanza que expone el principio de la iluminación del Buda, es decir, la posibilidad de abrir inmediatamente este estado dentro de uno mismo. El Buda Nichiren en el siglo XIII corporificó esta enseñanza y principio en el objeto físico del Bohonzon, un pergamino inscripto con caracteres chinos. Él enseñó que al recitar Nam-myoho Renge-kyo al Bohonzon con fe en nuestra budeidad inherente, podemos abrir el estado de la budeidad dentro de nosotros. Es decir, mediante la práctica del budismo expuesta por Nichiren, los miembros de la Soka nos desafiamos por hacer florecer en nuestra realidad cotidiana la condición de vida de la budeidad. En otras palabras, podemos elevar nuestro estado de vida en cualquier momento y situación.
La manera de hacerlo es entonando Nam-myoho Renge-kyo y de esta forma activar el potencial de nuestra vida, para responder creativamente a los problemas únicos que enfrentamos a cada momento, trascendiendo los límites de aquella concepción dualista de la vida que mencionamos antes. Llegados hasta este punto, los invitamos a retomar el principio que le da el título a este seminario: el humanismo del camino medio, una lucha espiritual por despertar la capacidad del bien que existe en nosotros mismos. Este esfuerzo incesante por pulir nuestra vida nos permite vencer el estancamiento y la tendencia a considerar a nuestra situación actual como algo imposible de modificarse. A través de este esfuerzo, la energía más positiva y creativa que poseemos en nuestro interior se convierte en nuestro motor en la vida cotidiana y en la base de todas las actividades que realizamos. El camino medio implica enfrentar con valentía los desafíos de la vida, identificar las causas profundas y buscar la manera de resolverlas, mientras extraemos la fuerza transformadora y la sabiduría de la boedad desde el interior de nuestra propia vida con el fin de crear armonía, tanto en nuestra vida individual como en la colectiva. Esta búsqueda trasciende los valores subjetivos y concuerda con algo más fundamental, nuestra propia humanidad. ¿Cómo podemos aplicar este principio a la idea de transformar la sociedad? El reconocido historiador Eric Hobsbawm tituló La era de los extremos a su obra sobre el siglo XX. A lo largo de este siglo, que estuvo atravesado por las dos mayores guerras que vivió la humanidad, la amenaza nuclear y la Guerra Fría, se vieron las contradicciones y las consecuencias negativas de llevar una perspectiva ideológica al extremo, hasta el punto de negar la humanidad de aquellos que se etiquetan como enemigos. De hecho, la violencia y los desequilibrios grotescos de esa época condujeron a la necesidad de encontrar un principio rector para lograr la paz y la satisfacción de la humanidad. En la actualidad, esta tendencia a la dualidad, que separa y categoriza de manera rígida, se cristaliza en corrientes de pensamientos que tienden a imponer al individuo y a las sociedades modelos que se consideran ideales y que en definitiva terminan llevando a enfrentamientos de todo tipo. El camino medio, que pone como eje el valor de la dignidad de la vida y hace del bienestar de las personas y del planeta el punto de partida y el objetivo final de toda actividad humana, puede proporcionarnos un camino a seguir. La filosofía del budismo Soka promueve una visión humanista que trata de comprender las condiciones de la época y a partir de allí extraer las mejores acciones. En este punto es muy importante que no se confunda el término camino medio con un acomodamiento o con la idea de seguir la corriente. El concepto de camino medio no es un intento de mejorar a los individuos ni a la sociedad imponiéndoles modelos o ideales preexistentes. El rasgo distintivo de la filosofía budista es que podemos abarcar entidades distintas y aún contradictorias y extraer de todas ellas sus potenciales positivos inherentes. Así como el estado de vida de un individuo cambia incesantemente en un flujo dinámico de posibilidades, lo mismo ocurre con todos los fenómenos sociales, expuestos al cambio permanente. Si no comprendemos esta verdad esencial e insistimos en pensar mediante categorías universales inamovibles, podemos llegar a repetir los errores de las ideologías rígidas que tan violentamente dominaron el siglo XX. En los últimos años, el término humanismo ha sido desarrollado desde diversas perspectivas. Sin embargo, ¿por qué estas ideas no fueron eficaces para inspirarnos a construir una sociedad de paz? Podemos arribar a una de las respuestas posibles, que es la incapacidad de confiar en el ser humano. Esta falta de confianza es tal que genera sentimientos de impotencia y al mismo tiempo un profundo rechazo al diálogo. Todo esto en definitiva desemboca en violencia. Entonces, ¿cómo podemos desarmar este ciclo letal? El maestro Ikeda expresa que la respuesta podría ser un nuevo humanismo cósmico, un humanismo basado en una perspectiva amplia, una visión del mundo que considera a cada individuo en su inseparabilidad con el universo, creciendo junto con él. Un humanismo que pone como eje central la dignidad de la vida. Un célebre pasaje del Sutra del Loto nos describe una escena donde se halla emplazada una extraordinaria torre de los tesoros,
cubierta de todo tipo de gemas y cuya dimensión abarcaba dimensiones cósmicas. Con ello, el Buda Shakyamuni simboliza el carácter majestuoso de la Torre de los Tesoros de la vida que cada ser humano posee. Desde esta perspectiva, todas las actividades que realiza el género humano deben emprenderse teniendo en cuenta al ser humano y tienen que contribuir a su felicidad. La Soka Gakkai propone el camino medio del humanismo, inspirado en el valor de la dignidad de la vida. El maestro Ikeda expresa que el camino medio es un proceso que consiste en vivir y dejar nuestra propia huella en la sociedad, mientras que constantemente nos cuestionamos acerca de nuestras acciones para asegurarnos que concuerden con el camino de la humanidad. En este sentido, también señaló lo siguiente: el budismo de Nichiren Daishonin es una enseñanza literalmente circular, en el sentido de plena o completa, una enseñanza que todo lo abarca. Por consiguiente, la postura que asume la Soka Gakkai es abrazar ambos extremos, y su objetivo consiste en buscar la dicha para la humanidad y la paz del mundo. El punto de partida y el propósito de los diversos sistemas, como también de la ciencia, la cultura y cualquier otro plano del emprendimiento humano, debe ser la felicidad y la paz para todos. Si se pierde de vista este punto crucial, los seres humanos se convierten en simples medios para lograr algún fin. Para concretar la dicha y lograr la paz es necesario encontrar soluciones fundamentales a las cuestiones de la vida y de la humanidad. Para seguir profundizando un poco más sobre este principio, continuamos con Fernanda. A partir de todo lo expuesto, quisiéramos compartir con ustedes un capítulo que se llama La Torre de los Tesoros, del volumen 19 de la novela La Nueva Revolución Humana, donde el maestro Ikeda narra una historia que plasma de manera cabal este principio que estamos estudiando en el día de hoy. La ciudad de Hiroshima es la capital de la prefectura de Hiroshima, en la región de Chugoku, al oeste de Japón. Al día de hoy es una pujante ciudad industrial y comercial. Sin embargo, en el año 1945 fue el escenario donde se arrojó por primera vez una de las expresiones más oscuras del corazón humano, la bomba atómica. El movimiento de aliento y empoderamiento de la Soka Gakkai, que se expandió a lo largo y a lo ancho del país desde que el segundo presidente Yosei Toda salió de la cárcel y refundó la organización, también llegó a esa bella ciudad, golpeada por las nefastas consecuencias de la guerra. A mediados de 1973, 28 años después del bombardeo atómico, los integrantes del Departamento de Jóvenes de la Soka Gakkai de Hiroshima realizaron una asamblea por la paz y el desarme nuclear. En ella se había anunciado que iniciarían un proyecto para asegurar que las experiencias de las víctimas del bombardeo atómico fueran preservadas para las generaciones futuras. Al principio, algunas de las víctimas se habían negado a revivir sus experiencias. Sin embargo, los jóvenes transmitieron su convicción. Solo los que han vivido el bombardeo atómico conocen realmente su horror, explicaron. Su testimonio es crucial. Como budistas, nuestra misión es llevar paz al mundo. Somos plenamente conscientes de cuán doloroso y triste debe ser revivir esa experiencia, pero les pedimos encarecidamente que tomen la pluma en bien de la paz y que registren su historia para impedir que ocurra nuevamente la tragedia que han vivido. Finalmente, después de ser visitada varias veces por integrantes de la división de jóvenes, una señora accedió a cooperar con el proyecto. La pasión de ustedes me ha ganado, dijo. Escribiré mi experiencia. No quiero que nadie más tenga que sufrir lo que yo pasé. Será difícil, pero juntaré todo mi valor y lo haré en bien de la paz. Una de las historias con las que se habían encontrado era la de Mitsuko Kaneko, una integrante del departamento femenino que tenía 14 años cuando cayó la bomba atómica. La explosión le había dejado una cicatriz en el rostro de por vida. También las secuelas de la radiación provocaban que constantemente se enferme. Pasaba los días yendo y viniendo del hospital. Mientras se desafiaba a enfrentar las diversas dificultades de la vida y participaba activamente en la vida social, pensaba: hay muchas personas que han sufrido más que yo por causa de la guerra. Quisiera ayudarlas de alguna manera. Esforzarse en bien de los demás nos da un verdadero sentido de propósito. En 1959 se casó con un hombre que también había sido víctima de la bomba atómica, y en 1961 tuvieron una hija. Pero su felicidad duró poco. Luego de dar a luz, Mitsuko empezó a sufrir anemia y fuertes dolores de cabeza. Además, su hija, que era enfermiza y de constitución débil,
Cuando tenía más o menos 3 años, empezó a tropezar y a caerse con frecuencia. El médico le diagnosticó una seria deficiencia visual. Estaba prácticamente ciega. No es justo. ¿Por qué tiene que sufrir mi hija? ¿Cuánto más padecimiento seguirá causándonos la bomba atómica? Abatida por la pena, Mitsuko maldijo su destino. Alrededor de esa época, una miembro de la división femenina de su vecindario le habló sobre el budismo de Nichiren y Mitsuko decidió ingresar en la Soka Gakkai debido a su ferviente deseo de hacer algo por su hija. La idea de cambiar el karma y trabajar por el movimiento del Kosen-Rufu, que tiene como meta lograr la paz duradera para toda la humanidad, pulsó una cuerda profunda en ella y se lanzó de lleno a las actividades de Gakkai. Más o menos un año después de empezar a practicar, el médico que le había hecho el diagnóstico a su hija le preguntó si había recibido tratamiento en otro hospital. Al parecer, la pequeña había empezado a recuperar la vista. Mitsuko continuó practicando el budismo de Nichiren y se dio cuenta de que su misión como sobreviviente de la bomba atómica era transmitir el horror de las armas nucleares a las generaciones futuras y ayudar a construir un cimiento perdurable para la paz mundial. Se hizo miembro de un grupo de víctimas de la bomba atómica que se dedicaban a contar sus experiencias. Por ejemplo, cuando venían a Hiroshima alumnos de enseñanza media en sus viajes de estudio. Hablaba desde lo más profundo de su ser, expresando el apasionado clamor por la paz de las personas anónimas. En el verano de 1993 visitó Hiroshima el filósofo indio y activista por los derechos humanos, Dr. Radhakrishnan, director del Centro en Memoria de Gandhi. En esa oportunidad se encontró con Mitsuko Kaneko y le preguntó, ¿qué piensa de los Estados Unidos que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima? Ella respondió con honestidad, hubo un tiempo en que odié a los norteamericanos. Pero finalmente me di cuenta de cuán inútil es vivir con resentimiento. Y añadió resueltamente, el tema crucial es a qué dedicar la vida. Yo estoy decidida a trabajar en bien de la felicidad de las personas y de la paz mundial. El Dr. Radhakrishnan quedó profundamente impresionado al ver cómo Mitsuko había superado el odio y estaba entregada a la lucha para lograr una paz perdurable. Es maravilloso, dijo. Luego se volvió hacia un miembro de la división de jóvenes que estaba a su lado y comentó, en el corazón de esta mujer existe una fortaleza a toda prueba. Allí reside la esperanza del mundo. Cuando Mitsuko hablaba ante los estudiantes que visitaban Hiroshima sobre los horrores de las armas nucleares y sobre la paz, sus palabras tenían una fuerza enorme, porque estaban arraigadas en la experiencia personal. Muchos comentaban lo persuasivos y conmovedores que eran sus relatos. Era un ejemplo brillante de cómo convertir el karma en misión y transformar la vida basada en el principio humanístico del budismo, de respetar y atesorar la dignidad de la vida de cada persona sin distinción. Habiendo compartido la perspectiva del camino medio en la vida particular de cada ser humano, podríamos hacernos algunas preguntas. ¿Cómo se lleva a la acción este principio en un plano más amplio? ¿Puede esta perspectiva ser de utilidad para resolver los conflictos internacionales que atraviesan nuestro mundo? Desde luego, no existen soluciones simples. Todos coincidimos en que nos aguarda un camino con muchas dificultades. Sin embargo, podemos decir que si los problemas han sido creados por el ser humano, ello significa que puede tener una solución originada también en el propio ser humano. Este nuevo siglo nos propone llevar a cabo acciones cotidianas que inspiren este cambio, de pasar de la desconfianza a la confianza en el ser humano. Nos hace ver qué poderosos son todos y cada uno de los diálogos mantenidos entre todas las personas. Y en otras palabras, estos encuentros libres de distinciones que liberan todo el potencial de la vida son los que establecen, mantienen y fortalecen la paz. En este sentido, queremos compartirles que en 1975, año en que se fundó la SGI, fue una época de graves conflictos y divisiones en el mundo. Las secuelas de la Cuarta Guerra Árabe-Israelí y de la Guerra de Vietnam todavía estremecían el mundo, mientras se desarrollaba la confrontación de las grandes potencias en plena Guerra Fría. El maestro Ikeda rememora aquellos años diciendo lo siguiente: por mi parte, resolví dedicar todo el año de la fundación de la SGI a un trabajo intensivo de diálogo. En 1974 había viajado por primera vez a la China y a la Unión Soviética.
consciente de que en cualquier momento podía estallar tensiones latentes. Me reuní repetidas veces con las máximas autoridades de ambos países y entablé con ellas un diálogo sincero. En aquella época, la Unión Soviética y su pueblo despertaban una violenta hostilidad en el Japón. Muchos criticaban la decisión del maestro Ikeda de viajar a ese país y se preguntaban con qué propósito una persona religiosa debía visitar una nación que negaba oficialmente la validez de la fe. Sin embargo, y esta era su convicción como budista, no podía concebir la paz sin reconocer e incluir al tercio de la población mundial que representaban el bloque comunista. Para ello, era crucial promover un avance en este terreno lo más rápidamente posible. Por otra parte, en la primera visita del maestro Ikeda a la China, en mayo de 1974, pudo comprobar personalmente la gran cantidad de refugios subterráneos que estaban construyéndose en Pekín ante el peligro de un ataque soviético. 3 meses después, cuando se reunió con el primer ministro soviético Alexei Kosygin, le transmitió la enorme preocupación que existía en la China sobre las intervenciones del vecino país y le preguntó sin vueltas si la Unión Soviética tenía previsto lanzar un ataque. El primer ministro respondió en ese momento que la Unión Soviética no tenía ningún plan de atacar a la China ni de aislarla. En diciembre del mismo año viajó a la China y fue portador de este mensaje hacia los líderes del gobierno chino. Y durante esa visita conoció al primer ministro Zhou Enlai y pudo dialogar con él sobre la importancia de fortalecer la amistad entre China y el Japón y de fortalecerse juntos por el bienestar del mundo entero. En enero de 1975 viajó a los Estados Unidos y presentó ante la Organización de las Naciones Unidas una petición con más de 1 millón de firmas reunidas por los jóvenes miembros de la Soka Gakkai del Japón, reclamando de esta manera la abolición de las armas nucleares. También tuvo la oportunidad de intercambiar puntos de vista con el entonces secretario del Estado norteamericano, Henry Kissinger. Con la determinación de trascender las diferencias nacionales e ideológicas, el maestro Ikeda se ha reunido a intercambiar ideas con personas de creencias filosóficas, culturales y religiosas sumamente diversas, convencido de que la base del diálogo que debemos cultivar en el siglo XXI tiene que ser el humanismo. Un humanismo que ve el bien en todo lo que nos une y el mal en lo que nos divide y nos distancia. Desde la perspectiva del budismo del camino medio, vemos que adquiere un nuevo brillo el clamor. Soy humano y nada del humano me es ajeno. Con todo esto, podríamos decir que lo que se nos abre ante nosotros es la gran vía del diálogo, la capacidad de trascender diferencias y de compartir nuestras ideas y convicciones con todas las personas. Este ha sido el principio que inspiró los esfuerzos del maestro Ikeda para promover la diplomacia humana. El budismo nos permite concretamente ejercitar la verdadera dignidad humana en nuestra vida y reconocer la dignidad de los semejantes en el contexto de la realidad. En definitiva, conocerse uno mismo y comprender a los semejantes no es otra cosa que entender la condición humana, la vida misma y la dignidad de cada ser. Actualmente nos encontramos librando una lucha mundial contra el COVID-19, una pandemia que nos afecta a todos. Sin duda, es un gran punto de inflexión para toda la humanidad que pone en juego nuestro comportamiento como sociedad. La enseñanza del humanismo del camino medio es una senda para transitar juntos, porque nos permite pulir nuestra postura como seres humanos. La vida de todos está interconectada. No podemos sentirnos realmente felices o seguros si hay otros que están sufriendo o viven en peligro. Basados en esta perspectiva de la vida, estamos compartiendo la filosofía del budismo de Nichiren y su profundo humanismo, que nos lleva a orar y a trabajar por una sociedad y un mundo más pacífico que nos ponga en primer lugar el valor de la dignidad de la vida por encima de cualquier interés. En referencia a este punto, el Daishonin afirma: la vida es en sí el más valioso de todos los tesoros.
Ni siquiera los tesoros del universo entero pueden compararse con el valor de una sola vida humana. Para ir concluyendo, el maestro Ikeda afirma: el budismo Nichiren existe para promover el bienestar de todas las personas y por ende debemos actuar como lo hizo el Bodhisattva jamás despreciar, respetando a las personas y deseando que cada una brille al máximo. No estamos aquí para edificar nuestra felicidad aún a costa de la desventura de otros. Antes bien, el propósito de la Soka Gakkai es crear una época en que todos podamos vivir con genuina dignidad, abrir el camino a la paz y a la felicidad a cada persona y garantizar la seguridad y la protección de nuestra comunidad global. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado de este encuentro. Hoy, especialmente cuando la humanidad se debate ante la crisis sin precedentes, la enseñanza del humanismo del camino medio, que expresa la práctica del budismo de Nichiren Daishonin, basada en la entonación de Nam-myoho Renge-kyo, posee la misión de transmitir sabiduría para crear valor y transformar en remedio lo que se presenta como un veneno. Es una enseñanza capaz de empoderar y alentar a la gente y unir el corazón del pueblo hacia la resolución de los problemas que nos aquejan. Por ello, y con la plena convicción de que la oración es capaz de abarcar todo el universo y transformar el veneno en remedio, les proponemos orar juntos para construir una sociedad de paz, coexistencia armoniosa, seguridad y protección para todas las personas. De esta manera, damos por concluida la 6ª sesión del Seminario de Budismo. Queremos agradecerle nuevamente por su compromiso y por el espíritu de búsqueda a lo largo de esta serie de encuentros. Muchísimas gracias. Esperamos que el contenido del encuentro de hoy haya sido del agrado de cada uno de ustedes y una vez más quisiéramos expresarles nuestra más sincera gratitud por haber participado de esta serie de 6 encuentros del Seminario de Budismo 2020, los que continuarán disponibles para quienes quieran disfrutarlo o compartirlo nuevamente a través de la página de la Soka Gakkai Internacional de la Argentina, www.sgiar.org.ar. Para finalizar, nos gustaría compartir una reflexión en relación al propósito de la fe y la práctica religiosa. El fundador y primer presidente de la Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi, en su obra titulada Teoría para la creación de valor, señala que la existencia de la religión se justifica solo en la medida que ésta alivia el sufrimiento y genere felicidad, tanto a los seres humanos como a las sociedades. En esta línea de pensamiento, el Dr. Daisaku Ikeda ha expresado: ¿cuál es el propósito de la religión? Realizar la paz y la felicidad para todas las personas. El bienestar de la gente debe ser siempre el punto de partida y la meta final de todo esfuerzo humano. La gran misión y responsabilidad de los individuos que profesan una fe en la actualidad consiste en fortalecer su compromiso de crear un mundo libre de la tragedia de las guerras y buscar la unión de los pueblos en torno al anhelo común de realizar la paz y la felicidad del género humano. Desde tal perspectiva, nos sentiremos más que satisfechos si este seminario ha logrado despertar en cada uno la decisión de continuar desafiándonos en el lugar en que cada uno se encuentra a llevar una vida más satisfactoria y plena tanto para nosotros mismos como para quienes nos rodean. Nuevamente, muchísimas gracias y nos despedimos, deseando que tanto ustedes como sus familiares y amigos continúen gozando de buena salud y felicidad. Bueno, yo en lo personal me voy a comprometer a ser una persona más humanista día a día, a reconfirmar esa convicción hasta el último día de mi vida, a romper todos mis límites para poder generar esperanza a los demás y en no escatimar ningún esfuerzo en alentar a alguien que esté sufriendo. Me comprometo a ser la principal generadora de diálogos en cada uno de los ámbitos donde me encuentro, ya sea con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros del colegio, y que cada uno de esos diálogos esté basado en el respeto a la dignidad de la vida y en que cada uno sea fiel a sí mismo para seguir generando esa
esa diversidad. Lo que yo espero para el 2030 sería que no haya tanta contaminación, que ya se puedan plantar muchos más árboles y que ya no haya más pobreza en todo el mundo. Lo que me gustaría es que haya menos contaminación en el ambiente y que traten a los animales y a la naturaleza como uno más de nosotros. Primero me gustaría ver que las diferencias ya no son un límite al momento de vincularse con las demás personas, sino que al contrario se respete y celebre la diversidad. Segundo, me gustaría ver que hay un esfuerzo en conjunto por cuidar nuestro ecosistema. Y tercero, que las guerras y las diferencias entre distintos países ya no son algo cotidiano.